8 de la mañana, 58 minutos, y vuelvo al tema que nos ocupa y al tema que nos tiene hoy como título central en la tapa del diario Punto Uno, este multitudinario último adiós al Indio Solari, y tratar de entender, ¿no?, qué era el Indio Solari. Miren, el viernes, mientras se estaba haciendo el ayuno de la mesa ecuménica en Plaza de Mayo, es cuando se conoció esta noticia y muchos seguidores del Indio fueron ahí a Plaza de Mayo. Y ahí se dio la situación de encontrarse dos sectores. El padre Miguel Pancho Velo es quien estuvo ahí. Padre Miguel, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? No Bien. sé cómo estará en Salta, acá bastante lluvioso. Sí, acá también amanecimos con lluvia y con una temperatura más bien fresca a esta hora de la mañana. Bueno, algo que Ah, preveíamos. Creo que todo el país más o menos estamos en la misma, ¿no? mm, Hablando de que todos estamos también en la misma, en esta situación difícil que sí, atraviesa la Argentina. Me habrás escuchado hablar lluvioso recién. por afuera, sí, lluvioso por afuera y por adentro, tal cual. Exactamente. Padre, bueno, contanos lo que pasó el viernes, ¿no? Mientras ustedes están haciendo este ayuno de la mesa ecuménica en Plaza de Mayo, encontrarse con los ricoteros y bueno, compartir ese momento, ¿no? Un momento de dolor por la muerte del Indio Solari, pero también de dolor por la situación que está atravesando la Argentina. Sí, sí, bueno, el viernes fue un día, eh, un despelote maravilloso, porque si bien nosotros sabíamos que empezar el ayuno y esta permanencia de una semana en la Plaza de Mayo, generando actividades políticas, espirituales, culturales, iba a ser una aventura y bueno, uno sabe la puerta que abre, pero no sabe muy bien con qué te vas a encontrar. Pero jamás hubiéramos imaginado lo que vivimos el viernes, donde, bueno, después de tener más o menos planeado el día como de costumbre, nosotros hemos pensado tomar como eje diario una de las luchas o alguna de las luchas que vienen dando en el país como un eje transversal temático, ¿no? Ujú. Y siempre terminamos con una celebración ecuménica, porque aquí estamos, bueno, como dice la mesa, ¿no? Ecuménica, pastores, Ujú. curas, laicos, laicas. Y bueno, siempre terminamos con una oración, con un momento más íntimo, espiritual y comunitario también. Y bueno, a la mañana nos llegó un flyer anónimo, no sé de dónde Ujú. vendría, que a las 6 estaba convocando para la misa ricotera. Sí. Como algunos de nosotros somos ricoteros y sabemos lo que significa y hemos ido a algún recital del Indio, Ujú. sabemos que eso es un tsunami, como decía el documental. Ujú. Y, y bueno, entonces empezamos a ver cómo manotear, cómo pilotearlo. Pero Sí. a las 5, 4:30, 4, ya era una multitud en la plaza. Ujú. Nosotros teníamos todo instalado como tenemos todos los días, la mesa, bueno, hacemos de lugar de encuentro y también el sonido. Así que bueno, varió un poco la musicalidad, empezamos a poner algunas canciones del Indio, eso generó un clima de mucha alegría, de fervor, de baile. Ujú. Y, y conforme se iban acercando las 6, intentando que no pasara nada, porque como de costumbre la gendarmería empezó a apretar y a posicionarse sin ningún tipo de razón, porque realmente era toda una fiesta. Ujú. Incluso empezaron a reprimir en un momento, tuvimos que mediar para que no llegara a mayores. Y bueno, así llegamos a las 6, Ujú. donde la plaza ya estaba colmada. Sí. Nunca la había visto así, digamos. No solamente desde lo que es el monumento a la libertad para el lado del Cabildo, sino también atrás, ¿no? Ujú. Rodeando todo lo que es la Ronda de las Madres de un lado y del otro. Sí. Y bueno, y ahí improvisamos unas palabras, siguió el baile, hicimos una oración, Ujú. en un contexto bastante difícil, pero logramos crear un clima, hubo un testimonio muy lindo
de una ricotera que estaba ahí que quiso hablar, cantamos juntos, leímos el Evangelio y uniéndolo con, bueno, con pensamientos del indio, terminamos rezando todos un Padre Nuestro muy emocionante, muy emocionante. Pero fue realmente una expresión de lo que algunos pocos, pero iluminados personajes generan en el pueblo, ¿no? Cuando saben conectar con algunas fibras que es difícil determinar a veces. Padre, ¿y cómo justamente a mí me costó entender desde el viernes y todo lo que se produjo después? Si bien uno conoce y sabía de lo que era el movimiento ricotero y de lo que el Indio Solari significaba, pero digo, cuando vi esa manifestación del viernes, cuando vi lo que se produjo desde ayer en Villa Domínico, más de 1 millón de personas hasta esta mañana, que bueno, la familia ya sacó el comunicado y dijo, bueno, hasta acá llegamos. Digo, ¿cómo se entiende el fenómeno del Indio Solari y cómo se entiende el término misa ricotera desde lo católico, digamos, ¿no? Desde la otra misa que entendemos todos? Una pregunta no fácil, Fernando, es como si me dijeras cómo entender el peronismo. Son Sí. ámbitos que tienen una mística, yo creo que tienen una mística, que han sabido crear una mística que creo que ningún líder lo puede hacer solo, pero tampoco el pueblo lo puede hacer sin un líder, sin un referente, digamos. El indio, me parece, y los redondos en general, pero bueno, el indio de manera muy particular, yo creo que ha sabido conectar con un lenguaje absolutamente nuevo, un lenguaje que integra lo metafórico, lo rítmico, el lunfardo, la ironía y la gracia, lo político. Es una mezcla que no siempre se da con un modo, una forma diferente, ¿no? Los redondos han hecho un camino musical, han abierto una brecha musical distinta que conectó primero con los jóvenes, pero los jóvenes fueron creciendo. Creo que también ahí hay un gran logro del indio, que ha sabido sostenerse en el modo y en la calidad de su obra durante 40 años mínimo, ¿no? Claro. Entonces, ya ayer escuchaba en la radio una nenita que decía, yo soy ricotera desde que nací, porque mi mamá me lo enseñó, y entonces le hacían el reportaje a la mamá y decía, sí, porque mi vieja, o sea que ya era la abuela, la madre y la hija, que escuchaban al indio. Yo creo que hay una mezcla difícil de definir, pero que integra muchas cosas que están vivas en el pueblo con un lenguaje nuevo y bueno, que ha sabido conectar y sostenerse también, ¿no? Sostenerse en el tiempo. Mira vos. Y además me parece que tiene una mística, ¿no? Por eso yo creo que, a ver, no voy a ser hereje ni bastardear palabras, pero la palabra misa se toma de un lugar de cierta cosa sagrada, ¿no? De algo que entrega un más allá, que tiene que ver con un ritual, y la verdad que el ritual se vivía, además es una cosa de mucha atracción, porque los recitales de los redondos, después del indio, no eran ni promocionados, era simplemente un boca a boca, que eso no lo consigue nadie hoy, ni siquiera la iglesia, ¿no? Sin propaganda, la cosa era querible, como que atraía, y bueno, era todo el ritual de llegar antes, de llevar la comida, de llevar la bebida, de juntarse a hacer el asado. Claro. De ir ahorrando previamente para poder tener la plata para comprar la entrada, para comprar todo eso. Después, bueno, el clima que se iba armando, el ir llegando al estadio, al lugar, era un ritual que, bueno, al llamarlo misa, claro, se trasluce que hay sí, hay un espíritu, ¿no? Hay un espíritu que identifica, ¿no?
Eh, y bueno, eh, quizás hoy lo que nos está faltando a las instituciones políticas, religiosas, es justamente crear mística, ¿no? Nos está costando mucho, Sí. no hay una referencialidad como la ha habido, Ujú. eh, tanto en la política y en algunos partidos especialmente como en la iglesia o en algunas iglesias, pero hoy en día se nota que se necesita ese talante, esa música, ese espíritu y, y bueno, nos está costando a todos conectar con el pueblo, eso está Claro. clarísimo, pero bueno, Ujú. el indio nos regaló que se puede, ¿no? El indio Exacto. nos regaló Sí, que sí. se puede, Tal hay que cual. buscar la vuelta. Padre, Y bueno, nosotros estamos aquí, bueno. claro. Y ahora cómo sigue porque bueno, esto fue un hecho que se dio fortuito el fin de semana, pero digo, ahora cómo sigue la mesa de ayuno, la mesa ecuménica y el ayuno ahí en Plaza de Mayo. Bueno, eso fue una convocatoria que hicimos en común con la Mesa Ecuménica, con que venimos ya con una trayectoria de hace varios años, generalmente, bueno, uniendo la espiritualidad con el reclamo de justicia, ¿no? Y de dignidad Ujú. en su momento frente al Ministerio de Desarrollo Social, haciendo celebraciones un poco contestatarias con la ministra Petovelo Sí. la época que había incautado los alimentos que venían del gobierno anterior y bueno, y después en Plaza de Mayo, después en el Congreso junto a los jubilados. Ujú. En unión con Adolfo Pérez Esquivel, que Sí. él venía con la necesidad que nosotros también sentíamos Ujú. de hacer un gesto que sea significativo, que sea movilizante. Él llamaba de rebelión de las conciencias, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, creamos este gesto que es una semana Sí. en Plaza de Mayo, en un lugar también tan emblemático, Ujú. donde lo llamamos ayuno y oración por la rebelión de las conciencias, entendiendo que tenemos que no naturalizar aquello que está degradando tanto a la sociedad, al pueblo, y Ujú. que no tenemos que seguir pasivamente una política tan inhumana como la que se está planteando. Y así es que cada día vamos tomando un eje de lucha, como pueden ser los jubilados, como pueden ser los jubilados, salud Ujú. y discapacidad, bueno, educación, etcétera. Sí. Trabajo va a ser mañana, Ujú. y a la mañana hacemos lo que llamamos un conversatorio político. Invitamos a gente de renombre que tiene experiencia en esa temática, Sí. la escuchamos, hacemos un panel, después Ujú. hacemos un intercambio con quienes están presentes, Sí. y a la tarde una radio abierta convocando a organizaciones que trabajan también en ese tema y cómo están viviendo esta situación. Ujú. Después tenemos un momento cultural, Sí. como por ejemplo el primero que abrió Peteco Carvajal. Bueno, ayer vino Nicolás Fabio, el hijo de Leonardo Fabio, Ujú. eh, eh, Bruno, Bruno Arias, Sí. y, y después terminamos con una celebración ecuménica, tomando también ese mismo eje temático, pero más desde el lugar de la espiritualidad y Ujú. de la oración, ¿no? Qué bueno. Y bueno, mientras tanto algunos 10 ayunamos Ujú. como un modo de unir el hambre del pueblo, de hacerlo simbólico, eh, sabiendo lo que decía el padre Carlos Mujica en aquella época en las villas de Ujú. los 70, que nosotros nos podemos ir del hambre, pero hay mucha gente que no, ¿no? Entonces, bueno, nos Claro. solidarizamos con ellos Ujú. y al mismo tiempo, bueno, queremos hacer un gesto de denuncia, eh, bueno, de que no puede ser que nos muramos de hambre y tengamos este nivel de pobreza en un país como la Argentina. Tal cual. Todo esto que Ujú. antes de que empiece el Mundial, porque sabemos Sí. que el jueves, bueno, se Cambia paralizan completamente. Sí. muchas cosas, nos Exactamente. ponemos la pelota en la cabeza Sí. y bueno, y ojalá que el Mundial no tape como tantas otras veces, por lo Exacto. menos de triste memoria en este país, ¿no? Exactamente. Padre, gracias por atendernos esta mañana. Un fuerte abrazo. Una cosita más, Fernando, Sí. una cosita más puede ser. Sí, sí, te escucho. Simplemente que también la convocatoria de Adolfo Pérez Esquivel Ujú. era que esto pueda servir no como un gesto de Buenos Aires, Ujú. sabemos que Dios está en todas partes, pero eh, que pueda ser replicado, tomado como bandera y en armonía, en articulación
en Sí. todos los lugares del país. O sea que yo también apelo ahí en Salta que quienes quieran hacer algún gesto creativo de cualquier manera, pero en sintonía, sería lindísimo que vayan abriendo foquitos de resistencia simbólica en distintos lugares del país. Así que animo ahí a los salteños a sumarse. Padre, gracias por atendernos esta mañana. Fuerte abrazo. Al contrario, un abrazo, que Dios los Muy bendiga bien. mucho.